Muchas gracias primeramente a nuestro Padre Dios y muchas gracias a todos los hermanos que de alguna manera hacen posible esta transmisión. La verdad que mi persona estamos muy contentos, felices de poder predicar la palabra de Dios en esta hora. Así que como el título ya está ahí en pantalla y dice 3 razones para la comunión. Y lo tengo basado en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Y quiero decirles a todos, hermanos y amigos, si es que nos escuchan, que mi propósito en esta hora es mostrar dónde comienza y hasta dónde abarca la comunión cristiana. Porque de repente en la hermandad o en el mundo religioso hay posturas diversas con respecto a la comunión cristiana. Pero queremos enfatizar que lo que queremos es presentar la verdad de Dios revelada en la Sagrada Escritura, estar a favor de la verdad y en contra de la mentira, en contra del pecado, para favorecer las almas de los pecadores. Así que hoy voy a hablar de 3 motivos o razones para la comunión espiritual en Cristo. Y es bueno que nos hagamos las preguntas correspondientes. ¿Dónde comienza la comunión? ¿En dónde permanece la comunión? ¿Hasta dónde hay comunión entre los creyentes? ¿Afectará el pecado oculto de un hermano en la comunión, en la adoración de la iglesia? Según Hechos 2, 36 al 42, aquí encuentro o podemos encontrar los 3 puntos que hoy quiero compartir. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2, 36 al 42, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí está hablando de la salvación de los pecados. Y luego dice que porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que podemos ver claramente que en estos versículos se habla de salvación de los pecados. Se habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles y se habla de la comunión unos con otros. Según algunos religiosos y algunos hasta filósofos, dicen de que creer en un solo plan de salvación, creer en una sola doctrina, creer en tener comunión con un grupo específico, dicen que eso es ignorancia. Eso dicen que no va de acorde a la voluntad del Todopoderoso. Pero realmente nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y como Dios es uno, Cristo es uno, su iglesia es una, porque una es su esposa, él es el cabeza y su iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que no queremos ofender a nadie, solamente queremos predicar la verdad de la Biblia, la verdad de Dios. Y vamos a entrar ya en lleno en el primer punto, porque sabemos y entendemos que la iglesia
que inició precisamente en Jerusalén. Inició un día domingo, como a las 9 de la mañana, en el año 33 de los primeros 100 años de la era cristiana. Esta iglesia, ellos tenían comunión en la salvación en Cristo, en la salvación en el evangelio de Cristo. Ellos tenían comunión en la doctrina de los apóstoles y también tenían ellos comunión unos con otros. Y de estas tres razones son las que quiero hablar hoy y por lo tanto vamos a comenzar ya con el primer punto. Primeramente quiero hablar la comunión en la salvación. La comunión en la común salvación, como dice el siervo Judas, ¿verdad? El siervo Judas nos habla por el Espíritu Santo de la común salvación. Ahí en Judas, versículo 3, dice así el siervo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que el siervo Judas nos habla de que ellos participaban de una salvación en común. Así que por lo tanto, así como la iglesia primitiva tenían comunión en la común salvación, y eso es lo que nos presenta la palabra de Dios, y vamos a hablar conforme a la palabra de Dios de qué salvación está hablando el siervo Judas. Sabemos, hermanos y amigos que nos escuchan, que los hombres religiosos de todas las edades, de todos los tiempos, como también en el tiempo de hoy, ellos predican diferentes formas de salvación. Pero en Cristo hay una sola forma. La verdad del evangelio es el que salvó en tiempo de la iglesia primitiva y está salvando en nuestro tiempo y continuará salvando por los tiempos que Dios nos dé de vida sobre la tierra. Y dice así la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a mirar la forma o lo que Cristo está usando para salvar al hombre y a la mujer de todos sus pecados. Dice la palabra de Dios que hay una forma, y la forma es el evangelio que tiene el poder para salvar del pecado a todos los creyentes que son obedientes precisamente a ese evangelio, a esa forma que el Espíritu Santo nos ha revelado en la palabra de Dios. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Podemos mirar que el apóstol Pablo está hablando a los cristianos en Éfeso y les habla del evangelio de la salvación. El evangelio los había salvado a las personas que estaban en la iglesia allí en Éfeso. Es decir, Cristo, a través de su bendito evangelio, había salvado del pecado a las personas que estaban en la iglesia en Éfeso. Pero que esa verdad de la que habla Pablo a los cristianos en Éfeso, esa verdad, sabemos nosotros que según Juan 14:6, que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la verdad de Cristo es el evangelio del Señor, el evangelio que tiene poder para salvar a todo el mundo de sus pecados si lo creen obedeciéndolo. Este evangelio fue el que Pablo predicó precisamente allá a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, lo primero que Pablo recibió de Cristo fue lo primero que Pablo le predicó a los Corintios, y es lo primero que predicamos los creyentes, los santos, los fieles, los discípulos del Señor. Predicamos lo primero, porque lo primero es lo que Pablo predicó a los Corintios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Precisamente el evangelio era la palabra que le había predicado, era el evangelio de Cristo. Si no, le dice Pablo, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo primero que Cristo enseñó a Pablo fue lo primero que Pablo enseñó a la iglesia en Corinto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Pablo predicó el evangelio a los corintios. Pero así como predicó el evangelio a los corintios, también Pablo les predicó el evangelio a los romanos. Y los romanos que obedecieron el evangelio, los corintios que obedecieron al evangelio, fueron salvos. Así que hoy, para ser salvos, también hay que oír, creer, obedeciendo el evangelio de Cristo. Así que en cuanto a mí, dice Pablo en Romanos 1, 15 y 16, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo fue que los romanos obedecieron el evangelio? ¿Cómo fue que los corintios obedecieron el evangelio? ¿Cómo fue que las personas de Éfeso obedecieron el evangelio? Dice la palabra de Dios que ese evangelio, ese poder que tiene Dios para salvar, ese poder que está en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, las personas que vivían en Roma lo obedecieron muriendo al pecado, siendo sepultados con Cristo en el bautismo, para que también resucitaran juntamente con Cristo de la tumba bautismal y así sus almas andar en vida nueva. Vamos a leerlo ahí en Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que en tiempo de la iglesia primitiva no había forma, no había otra forma de cómo andar en vida nueva. Hoy en pleno siglo XXI también no hay otra forma de andar en vida nueva, solamente creyendo en la muerte de Cristo, muriendo el pecado, creyendo en la sepultura de Cristo, dejándonos sepultar en el bautismo, para que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también las almas de los pecadores, creyentes y obedientes al Evangelio, puedan andar en vida nueva. Los cristianos en Filipo, ellos tenían comunión con las demás congregaciones de la iglesia del Señor, de la iglesia que Cristo edificó. El evangelio era el único medio de salvación para ellos y el único medio de salvación de Cristo para el mundo entero. Y en Filipenses 1:5 les escribe el apóstol Pablo: por vuestra comunión en el evangelio. Las iglesias primitivas tenían comunión en el evangelio. Desde el primer día hasta ahora, Pablo dijo a los hermanos de Galacia que hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio y hay maldición de Dios por predicar evangelios diferentes o por predicar evangelios pervertidos. Así que la iglesia del Señor de todos los tiempos debe conformarse con el evangelio de Cristo y no cambiarlo, no adulterarlo, no negociar por evangelios pervertidos o evangelios diferentes. Tenemos que amar el evangelio que podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento. Y en Gálatas 1:6 al 9 dice el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto seáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito de Dios. Así que todos los hombres de hoy
Y todas las mujeres de hoy y de todos los tiempos necesitamos aferrarnos al Evangelio de Cristo que podemos leer en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pero no solamente tenían comunión en el Evangelio, solamente comunión en el plan de salvación. La iglesia primitiva, además de tener comunión en el plan de salvación de la Biblia, en el plan de salvación de Cristo, también ellos tenían comunión en la doctrina de los apóstoles. Aún estando vivos los apóstoles, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hoy la iglesia del Señor sigue perseverando también en la doctrina de los apóstoles. Y ahí, como podíamos ver en Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero viene el apóstol Pablo y le escribe a su hijo en la fe, llamado Tito, y le habla de la común salvación. Y no solamente de la común salvación, sino también le habla de la común fe. Y dice ahí en Tito capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que Pablo, Tito y todas las iglesias del primer siglo tenían comunión en el Evangelio, tenían comunión en el plan de salvación, pero también tenían comunión en la fe de Cristo, en aquella fe que podemos leer en la doctrina del Señor. Aquí, por ejemplo, podemos ver que predicar la fe es igual a predicar la justicia, cómo Dios justifica al hombre sus pecados. Predicar dominio propio, aprender a dominar, que nada ni nadie pueda hacernos perder el equilibrio, sino que estemos, tener ese dominio individual, pero enseñado por la palabra de Dios. Y también nos habla del juicio venidero. Así que cuando leemos esta porción bíblica que vamos a leer a continuación, podríamos concluir que predicar la fe es lo mismo que predicar la enseñanza de Cristo, o sea, la doctrina del Señor. Ahí en Hechos 24, versículo 24 y 25. Hechos 24, 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que oyeron? Dice que al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces podemos mirar que Pablo, cuando predicó de la justicia, predicó del dominio propio y predicó del juicio venidero, y dice que le predicó acerca de la fe. Así que podríamos decir que esa fe verdadera no viene por oír al hombre, por oír a una mujer o por oír a cierto religioso. La fe verdadera, según la Biblia, según la palabra de Dios, esa fe verdadera viene por oír y por oír la palabra de Dios. Ahí lo tenemos claramente en Romanos 10:17, cuando dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que podemos decir que Pablo habló a Timoteo de algunos de la iglesia primitiva que se apartarían de la fe, o en otras palabras, se apartaron de la doctrina de Cristo. Así que por lo tanto podemos leer en 1 Timoteo 4:1, cuando dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y cuando alguien se aparta de la fe, dice que es cuando está escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y también nosotros debemos tener la fe en la doctrina de Cristo, y solamente en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque debemos estar unidos y tener comunión unos con los otros, participando del mismo plan de salvación que predicaba la iglesia primitiva y de la misma doctrina apostólica que predicaba y perseveraba la iglesia primitiva. Así que podríamos leer 1 Timoteo 4:12-16, cuando dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud. Así que nadie debe de verle de menos, nadie debe de mirarnos
Nadie debería de menospreciarnos. ¿Y cómo se logra que nadie nos menosprecie? Se logra, dice la palabra, si no sé ejemplo de los creyentes. Mire, en palabra, siendo ejemplo en conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Entonces aquí la palabra habla de la fe, habla de la palabra, habla de la conducta, el amor y el espíritu. Así que, entre tanto, le dice Pablo a Timoteo, que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don. Ocúpate, que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de mano del presbiterio. Y luego le dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Hay que permanecer en la fe, hay que permanecer en la doctrina del Señor y tener comunión en esa doctrina que podemos leer en el Nuevo Pacto. Dice acá, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo, de la conducta, le está diciendo que tenga cuidado. Y ten cuidado también de la doctrina. Hay que persistir en ello, dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que por lo tanto, hoy cada creyente, cada hombre, cada mujer cristiana o cristiano, necesitamos aprender a ser celosos del plan de salvación de Cristo, de la doctrina de Cristo, y no participar de falsos evangelios, y no participar de falsas doctrinas, ni aún proveer para que éstas sean promovidas. Porque el apóstol Juan, en 2 de Juan, versículo 9 al 11, está diciéndonos claramente que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que nadie debe participar de falsos evangelios o de falsas doctrinas, porque si no, nos haríamos participantes. Y ninguno de nosotros debe hacerse participante de pecados de mala conducta o de pecados de mala doctrina. Así que necesitamos ser bien cuidadosos con el plan de salvación de Cristo y con la doctrina del Señor. También quiero hablar de mi último punto, que es el tercer punto ya. Y en este punto quiero hablar siempre de lo que dice Hechos 2:42, que dice que tenían comunión unos con otros. Y cuando habla de tener comunión unos con otros, de repente alguien dice, bueno, ¿y por qué será que no tienen ustedes comunión con todas las iglesias de su pueblo? Con todas las iglesias de su ciudad o con todas las iglesias de su país. La verdad es que la iglesia primitiva tenía participación en la comunión unos con otros, en aspectos religiosos, pero con los que compartían la misma fe, el mismo plan de salvación, la misma doctrina. Porque esto de tener comunión unos con otros, alguien podía preguntarse, ¿esto será que apoya la idea de participar en los cultos con los hermanos que usan recipientes individuales? Si a mí me hacen la pregunta, yo respondería que no. ¿Podría ser que esté bien con la persona, con Dios, participando en los cultos evangélicos? Yo creo que no. ¿Deberíamos participar en las misas católicas y así creer que agradamos a Dios? También creo que no. Entonces, pero no sé qué diga usted que me escucha. Pero la pregunta más importante es, ¿qué dice Dios? Y según lo que dice Dios, podemos verlo claramente en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 al 7. Porque este versículo aún habla con respecto a los fieles de la iglesia primitiva que Cristo edificó ahí en Jerusalén un día domingo a las 9 de la mañana en el año 33 de los primeros 100 años aproximadamente. Y aún habla e incluye al apóstol Juan cuando dice la palabra, que si alguien dice estar en luz, pero en realidad anda en tinieblas, dice que esa persona no está en comunión con Dios, ni está en comunión con la iglesia. Ahí lo dice en 1 Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la palabra, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, si nuestros hermanos que hemos nacido en el plan de salvación de Cristo y que perseveramos en la doctrina de Cristo y que tenemos comunión unos con los otros, si algún hermano de los nuestros, fíjate bien, se apartare de la doctrina de Cristo, al igual que nuestros amigos evangélicos y católicos, y cualquiera de los nuestros, fíjate bien, que esté practicando ocultamente algún pecado o cualquier pecado, si lo está haciendo, lamentablemente no estaría en comunión con Dios y no estaría en comunión con el pueblo de Dios. Ahí en 1 Juan 3, 7 al 9 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Nadie debería de practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cada cristiano, cada creyente, todos, hombres y mujeres, necesitamos estar vigilantes y estar preguntándonos de manera individual y personal, ¿cómo estoy? ¿Cómo estamos con nuestra conversión al Evangelio de Cristo? Si lo hizo correctamente, o lo hizo por asuntos carnales, o lo hizo por asuntos materiales, y no lo hizo porque Cristo murió por él o por ella, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Si no lo hizo por ello, tiene problemas con el Señor. Y si no está perseverando en la doctrina apostólica, tendría también problemas con el Señor. Y si no está teniendo comunión con los hombres y las mujeres que queremos estar en comunión con Dios conforme a su bendita doctrina y queremos estar participando de comuniones o de adoraciones extrañas al nuevo pacto y creer que celebrando comuniones o adoraciones extrañas al nuevo pacto, creer que está en comunión con Dios, se equivoca. Sería un error estar creyendo eso. Así que cada creyente necesitamos estar vigilantes y preguntarnos cómo estamos con nuestra conversión al Evangelio de Cristo, cómo está nuestra práctica en la doctrina de Cristo y cómo está nuestra comunión espiritual con los demás creyentes en la doctrina de Cristo, porque nadie debería practicar el pecado, porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y de estos que vivimos lavándonos en la sangre bendita del Cordero, de ellos saldría la iglesia sin mancha y sin arruga, que un día Cristo vendrá a llevar. Esto dice la palabra, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que, hermanos, todos pecamos, pero nadie debería practicar el pecado, porque el pecado que se practica no tiene perdón. Los que estamos dentro del pueblo de Dios y practica el pecado por amor, deberíamos ser disciplinados, deberíamos ser enseñados con la palabra de Dios. Y podemos mirar en las Sagradas Escrituras un claro ejemplo, aquí en 1 Corintios 5, 11 al 13. Cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí miramos una lista de pecados y creo yo que si el apóstol Pablo hubiese agregado todos los pecados por el cual alguien podría ser disciplinado, serían muchas
los puntos que Pablo hubiese puesto, pero puso unos para darnos la solución que hacer con alguien que está practicando el pecado en la iglesia local. Así que, hermanos, yo les agradezco a ustedes y agradezco a Dios y a todos los que escuchan la palabra de Dios. Pero quiero terminar diciendo lo último, como conclusión, que todos los cristianos, todos los fieles, necesitamos estar claros en estas tres razones, amarlas y arraigarnos en ellas, enamorarnos del plan de salvación de Cristo, enamorarnos de la doctrina de Cristo y a enamorarnos de los creyentes que amamos estas verdades. ¿Para qué, hermanos? Para que así, desde ya, podamos disfrutar de esa comunión que un día disfrutaremos junto con todos los creyentes fieles en el cielo con Cristo. Así que dice la palabra de Dios que no debo de participar de falsas salvaciones, no debo de participar de falsas doctrinas o falsas fees, y no participar con falsos adoradores, para que de ese modo no participemos de pecados ajenos, como lo que dijo el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículo 11, cuando les dijo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios me les bendiga, amados hermanos.